Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Ibarrón Chávez. Es importante que durante el desarrollo de esta asignatura podamos conocer ciertos conceptos básicos relacionados con la gerencia estratégica. Dado que en todo líder de organización debe entonces llevar a cabo este proceso y tener esa visión compartida con todos los miembros de la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. La gerencia estratégica no es otra cosa que una herramienta la cual nos permite trazar los objetivos de la empresa, realizar los cambios necesarios que se deben llevar a cabo y trabajar de forma ordenada para poder entonces obtener, buenas tardes, ¿cómo están? Con éxito, entonces, las metas propuestas. Todo ello, pues, como ya se mencionó, se puede realizar si hay el compromiso de los gerentes y de todos los miembros de la organización. Entonces, espero que al adquirir estos conocimientos básicos que vamos a desarrollar en la asignatura, podamos entonces tener las herramientas necesarias para aplicarlas dentro de la empresa y poder entonces conseguir esa eficiencia que tanto necesitamos dentro de la organización. Para conocer la definición de gerencia estratégica, pues entonces decimos que este es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los objetivos. ¿Qué quiere decir? En todo proceso gerencial, vamos entonces a tomar como base siempre las funciones básicas de la administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Nunca nos podemos olvidar de esos principios, ¿sí? De esas funciones básicas que nos da la administración. Por lo tanto, vamos entonces a establecer a través del análisis de qué es lo que tenemos cuando planificamos, cuando organizamos, cómo lo vamos a hacer, dirigimos, ya dijimos entonces que el líder de la empresa es el que va entonces a guiar a los miembros de la misma para poder entonces cumplir con los objetivos que establece la empresa. Y durante todo el proceso, desde que inicia, debemos controlar. ¿Por qué se llama entonces gerencia estratégica? Porque esta está basada en la generación de estrategias que me van a permitir entonces conseguir esos objetivos. Por lo tanto, al analizar la situación de la empresa, recuerde que cuando planificamos, entonces hacemos un diagnóstico, vemos cómo estamos y hacemos un pronóstico de qué es lo que podemos lograr. Y de esa forma, pues entonces tomamos en cuenta diferentes factores, tanto internos como externos, y así poder entonces establecer las estrategias que mejor que estén acordes, que sean acordes a mi empresa, a cómo funcionan. Ahí debemos tener cuidado porque muchas veces copiamos las estrategias de otras empresas, pero resulta que internamente funcionamos diferente. Entonces, lo que para la empresa A puede ser un éxito, si yo lo copio tal y como lo está haciendo la empresa A, puede ser que a mí me funcione si yo soy igual que la empresa A. Pero si mi empresa funciona diferente a esa empresa A, las estrategias no van a funcionar como esperamos y ahí vamos a conseguir un fracaso. Entonces, siempre las estrategias deben estar acordes a funcionamiento de la empresa o cómo está establecida mi empresa. En resumen, de lo que estamos conversando, en la gerencia entonces se formula todo aquello que vamos a hacer. Establecemos cómo lo vamos a ejecutar y se ejecuta, es decir, llevamos a cabo, ponemos en funcionamiento o aplicamos cada una de estas estrategias y evaluamos si esto es lo que queremos.
Ahí vamos a recordar un momento un concepto de lo que es la teoría de los sistemas. En la teoría de los sistemas, entonces tenemos una entrada, un proceso y una salida. En esa entrada planificamos, vemos que tenemos, establecemos las necesidades, buscamos los recursos que necesitamos. ¿Para qué? Durante todos los procesos, a través de ese liderazgo, es decir, de esa dirección, porque ya estamos organizados, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos entonces esa dirección, ese líder que nos lleva entonces a conseguir el objetivo, es decir, la salida. Mi salida, ¿qué va a ser? Un bien o un servicio que va entonces a adquirir, consumir o necesitar la población o la comunidad en general. Pero ahí debemos evaluar si ese resultado es el correcto, si ese bien está entonces acorde a lo que requiere la sociedad, a lo que se está demandando, o si debemos entonces hacer unos cambios. Ahí cuando hablamos de una retroalimentación y volvemos entonces al inicio del proceso, y en ese inicio del proceso hacemos los cambios necesarios. Ahí cuando hablábamos en un principio del concepto, que es una herramienta que me permite entonces a mí hacer los cambios necesarios para garantizar que voy a cumplir con los objetivos establecidos. Entonces, vamos a recordar, debemos formular todo aquello que vamos a hacer, lo organizamos, lo ejecutamos y no debemos olvidar que lo debemos entonces evaluar. En el estudio de la situación de la empresa, aplicamos diferentes matrices, ¿sí? Que están establecidas, herramientas, métodos que ya están establecidos para poder entonces llevar a cabo esta gerencia estratégica. Una de ellas es el análisis FODA, DOFA, como lo conocemos, donde vamos entonces a identificar esas amenazas y oportunidades que están en el entorno, es decir, que son externas, y también vamos a estudiar esas debilidades y fortalezas propias de la empresa, que es cuando hacemos el análisis interno. De allí, entonces, al hacer este análisis, podemos establecer los objetivos, vemos cómo que va a funcionar la empresa y podemos entonces determinar las estrategias que vamos a aplicar. Esas estrategias pues van a estar de acuerdo a minimizar las debilidades y las amenazas y a fortalecer o aprovechar al máximo esas fortalezas y las oportunidades que se nos presentan. Entonces, aquí se requiere que las metas que se establezcan sean reales. Nunca vamos a establecer unas metas que estén por encima de la capacidad de la empresa. Si yo sé, al hacer mi reunión con todos los gerentes, que mi capacidad de producción es 400 productos en el mes, yo no puedo decir que voy a hacer 1000 productos en el mes porque con eso voy yo a incrementar mi ganancia, porque estoy colocando una meta que no voy a cumplir. Entonces, mis metas siempre deben estar entonces acordes a la realidad, ¿sí?, de la empresa. Si yo quiero entonces establecer una nueva meta, debemos hacer otros estudios, otro análisis, en este caso un análisis financiero, de cómo está la situación de la empresa, para poder entonces conseguir, en este caso, un financiamiento que me permita a mí obtener la maquinaria, si es lo que se requiere, para poder incrementar entonces mi producción. Pero entonces debemos establecer las metas lo más realistas posible y acordes a mi capacidad de producción. De ahí entonces nacen esas políticas. Vamos a entender que política es lo que también llamamos los objetivos que vamos a alcanzar, ¿sí? Entonces, mi política, ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Mi política es de atención al cliente. Yo tengo entonces que en mi empresa yo tengo una política de atención al cliente, es decir, conseguir el bienestar de mi cliente. Esa es mi política.
Pero ¿cómo voy a lograr yo mi política? A través de ciertas estrategias o actividades que debo entonces aplicar para poder garantizar esa satisfacción del cliente. Entonces, mi política es como lo general, lo que yo quiero cumplir, como lo que yo me establezco que voy a realizar dentro de mi empresa. Y la estrategia, pues entonces, el medio para poder entonces conseguir ese objetivo o esa política establecida. Y no olvidar que siempre debemos evaluar todo lo que vamos a hacer. Todas las estrategias se deben evaluar para garantizar de que los resultados obtenidos son los esperados. En el análisis DOPA, como estábamos conversando, pues vemos las fortalezas y debilidades que son internas, las oportunidades y amenazas, y lo establecemos en una matriz. Esa matriz, ahí vamos a señalar o a listar cada una de ellas y luego vamos a cruzarlas. Al cruzarlas es para poder entonces obtener las estrategias. Esas estrategias están establecidas en todas mis fortalezas, que son internas, y tengo mis oportunidades. Entonces, tenemos las fortalezas. Esas fortalezas, ya lo mencioné, son fortalezas, las fortalezas son internas. La fortaleza es todo aquello que la empresa tiene y que debe entonces aprovechar para poder entonces crecer dentro del sector al que pertenece y crecer en el mercado. Y las debilidades, pues entonces son todas aquellas fallas que aún tiene la empresa y que por lo tanto debe entonces buscar minimizar. Por ello es importante identificarlas para saber qué es lo que debemos entonces atacar para poder disminuirlas. Entonces, en mi matriz, yo establezco entonces mis fortalezas y debilidades, ahí las enumero, las enlisto, las presento, y las oportunidades y las amenazas, que son las externas, también entonces vemos qué oportunidades existen en el mercado que estén relacionadas con mi empresa y cuáles son las amenazas que hay. Recuerden que las oportunidades y amenazas, aunque son generales y afectan a todos, hay unas que son específicas para un tipo de empresa y otras sí afectan a todas por igual. Entonces, vamos a enlistar cada una de ellas, conocerlas, identificarlas y así para poder entonces ver en general en mi matriz cuáles son todas. Luego que las tenemos es cuando empezamos a relacionar cada una de ellas. Tomamos las fortalezas y las oportunidades y estas estrategias son las que me van a permitir a mí entonces maximizar, ¿sí? Utilizar al máximo mis fortalezas para maximizar esas oportunidades que están en el mercado. Entonces, si yo tengo como fortaleza capacidad de producción, ¿sí? Sé que la tecnología que tiene mi empresa y que en el mercado entonces se requiere de este tipo de producto o servicio, entonces yo voy a buscar la forma, mi estrategia, generar una estrategia que utilice al máximo esa capacidad de producción, esa tecnología que yo tengo, ese sistema que yo ofrezco para poder aprovechar esa oportunidad o esa demanda en caso de que sea una demanda que existe en el entorno y así poder maximizar, si es lo que se busca, la rentabilidad de la empresa. Luego tomamos las debilidades y vemos las oportunidades. En este caso, las estrategias que yo voy a generar me van a permitir entonces a mí minimizar mis debilidades aprovechando al máximo las oportunidades. Entonces, si yo tengo una debilidad relacionada con personal calificado, pero en el mercado hay una alta oferta de personal calificado, entonces voy a aprovechar esa oportunidad que hay en el mercado para poder entonces contratar ese personal que requiero y así yo disminuyo esa debilidad que tengo de personal que no está capacitado en el área. Así
podemos ver otras este, debilidades que se pueden presentar, debilidades de índole económico. No tengo el dinero, no tengo el capital suficiente para poder entonces funcionar, pero en el mercado hay diferentes opciones de crédito a una tasa llamativa. Voy entonces a minimizar mi debilidad, que es el déficit de capital, con una oportunidad en el mercado que me está dando entonces el sistema financiero a través de los créditos. Ahora, tomamos las fortalezas y las amenazas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? La estrategia que yo voy a generar me va a permitir a mí entonces maximizar mis fortalezas para poder minimizar los efectos de esas amenazas en mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Con las fortalezas que yo tengo, ¿sí?, internamente, voy a aprovecharlas al máximo para que eso que está ocurriendo en el entorno no me afecte a mí gravemente, ¿sí? Y pueda entonces poner eh, en duda, o pueda, en duda no, perdón, pueda entonces eh, no permitir continuar el funcionamiento correcto de mi empresa. Entonces, vamos a decir que yo tengo una fortaleza relacionada con la capacidad de producción, ¿sí? Ya dijimos que teníamos la capacidad de producción. Y la amenaza es que los productos están, la inflación está incrementando entonces el valor de de los, de la materia prima, ¿sí? Vamos entonces a aprovechar esa fortaleza que yo tengo de producir, y si mi producto no es perecedero, si mi producto no se daña con el tiempo y puede permanecer un tiempo mayor en inventario, pues entonces vamos a hacer la mayor cantidad de productos que al momento de la venta me garanticen los recursos para volver a conseguir, para poder comprar la materia prima y de esta forma poder mitigar esos efectos de la inflación en la compra de la materia prima. Así vamos entonces a ir analizando cada una de las situaciones y poder entonces mirar esa estrategia que me permita maximizar mis fortalezas y minimizar mis amenazas. Y aquí, que donde la vemos de repente como un poco más complicado, pero son necesarias, donde debemos minimizar ciertas debilidades para minimizar esas amenazas que existen en el mercado. Si tenemos entonces poco personal y hay una amenaza en el entorno de migración de los mismos, pues entonces vamos a buscar una estrategia que me permita que mínimo, esa mínima cantidad de personal que yo tengo permanezca dentro de la empresa y no se convierta entonces en una amenaza a través de la migración de los mismos a otro país. Ahí debemos entonces plantear ciertas estrategias, bonificaciones, personal con bonificaciones, para poder entonces garantizarle una mejor calidad de vida al empleado y que él entonces sienta ese compromiso también con la empresa. Así debemos entonces estudiar cada una de las debilidades que existen para minimizarlas y poder entonces mitigar, minimizar esas amenazas existentes en el mercado. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Otro de los análisis que hacemos de la empresa es la matriz Pellea. Pero esta matriz ya nos lleva a hacer unas estrategias dependiendo de cómo se encuentra entonces la empresa. Es decir, si nos encontramos que la empresa, al estudiar los factores que son relativos a la industria, es decir, los que son externos, y los relativos a la utilización, que son los internos, vamos a ver si tenemos fortaleza financiera, qué ventaja competitiva tenemos, cuáles son los factores de la industria
¿sí? Los externos que se están presentando y cuál es la estabilidad del entorno que sigue. Al estudiar cada uno de esos factores, nosotros lo vamos a enlistar, le damos una ponderación y esa ponderación vamos a calcular y nos va a dar un vector o un punto, una posición dentro de, de esos cuadrantes. Aquí, entonces, sí, mi número, vamos a decir un ejemplo, es 4 4 positivo, quiere decir que está en el cuadrante agresivo. Si está en el cuadrante agresivo, quiere decir que la organización debe explotar su posición favorable. Es decir, las condiciones en este momento en la empresa son las idóneas. La empresa cuenta con todos los recursos, la empresa tiene todas las capacidades, por lo tanto, entonces debe explorar su posición favorable dentro del mercado. Ahí sus estrategias pueden estar, ¿sí? Relacionadas con la diversificación, con la integración, sí, en otros mercados, y ahí entonces va a liderar ¿qué? El costo. Es decir, cómo yo voy entonces a presentarme en el mercado y buscar reducir mis costos para poder tener una mayor rentabilidad dentro de el mercado o el sector. En el caso de que la empresa se ubique en el cuadrante conservador, aquí la organización puede hacer algunas cosas mejor que sus competidores y capturar ciertos mercados. ¿Qué quiere decir? Yo tengo ciertas ventajas competitivas, ¿sí? Recuerden que estamos entonces de este lado. De este lado están las ventajas competitivas. Entonces, aquí tenemos fortaleza financiera y tenemos que hay fortaleza en la industria. En este caso, tenemos fortaleza financiera, podemos hacer ciertas cosas, podemos llevar a cabo ciertas actividades y tenemos una ventaja competitiva que debemos entonces aprovechar. Y por lo tanto, podemos entonces ingresar a un nuevo mercado, expandir nuestro mercado y así poder entonces obtener mayor ganancias. Aquí, por lo tanto, vamos a cambiar la segmentación de los mercados, vamos a diversificarlo, ¿sí? De algo local a algo más global y vamos entonces a atender o enfocarnos en ciertos grupos para poder entonces ubicarnos dentro de esas áreas grandes. Ahora, si nos ubicamos en el cuadrante defensivo, hay que lo que estamos viendo, que tenemos cierta ventaja competitiva, pero hay una estabilidad en el entorno. Aquí ya la empresa ya debe ser un poco más, tener más cuidado, ¿sí? Ser, buscar es la supervivencia. Aquí la empresa está buscando la supervivencia. Quiere permanecer en el mercado y salir de una situación crítica que se está presentando. Por lo tanto, ¿cuáles son estas estrategias que debe buscar la empresa? Pues reducir ciertos costos. Se busca entonces permanecer tranquilo dentro de un mercado, no quiere expandirse, no quiere buscar nuevos clientes, sino simplemente permanecer tranquilo en ese mercado, buscar esa estabilidad dentro de ese mercado para poder solventar esa situación crítica que se le está presentando y poder entonces seguir funcionando. Por último, si estamos en el cuadrante de competitivo, aquí vemos entonces que está la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno. Aquí la empresa entonces puede hacer las cosas mejores que sus competidores. Por lo tanto, ahí ya puede entonces irse a buscar unos productos únicos en diseño, ¿sí? Entonces yo me voy a distinguir es porque mi producto es único. Entonces, ya yo tengo, vamos a colocar un ejemplo, el automóvil, ¿sí? No me interesa ser el carro que tiene toda la población, sino yo quiero que mi carro sea único, mi carro se diferencie de los demás por su calidad, por la resistencia, por la estabilidad al momento de andar. Entonces, aquí ya me interesa es buscar es algo que me haga a mí único. Exacto. Entonces, esta matriz debemos estudiarla.
Esta es, tanto la matriz DOFA como la matriz PYA, es una de las actividades que vamos a realizar durante el trimestre. Entonces, ahí debemos estudiar una empresa y poder entonces ubicar, primero en la matriz DOFA, cuáles son las estrategias que vamos a aplicar según, ya lo vimos, los cuadrantes en que nos vamos a ubicar, y la matriz PYA, dependiendo de dónde se encuentra entonces ubicada la empresa en ese momento que estamos haciendo el análisis. Otro análisis que vamos a realizar o que se debe realizar en todo proceso gerencial es el análisis del entorno. Como lo dije, todo es un proceso donde hay una entrada, un proceso, una salida, y debemos entonces estudiar si la salida es la correcta y así la retroalimentación para poder hacer los cambios necesarios y poder funcionar correctamente. Entonces, en el análisis del entorno, vamos a estudiar en el entorno general unos factores que son los que me van a afectar a mí, la empresa, directamente y me van a generar ciertas oportunidades o amenazas a la misma. Esos factores pues son económicos, socioculturales, políticos, administrativos y tecnológicos. Y hay otros que sí ya son específicos, que son relativos a los clientes, la competencia y los proveedores. Pero en el análisis del entorno general que vamos a realizar, vamos a tomar en cuenta son los factores económicos, socioculturales, políticos, administrativos y tecnológicos. Algunos de ellos, pues entonces podemos ver que nos van a afectar en lo económico, pues el crecimiento, el rendimiento, los ambientales, pues si hay ciertas restricciones socioculturales, pues van relacionados con el consumo que tienen las personas, su forma, su percepción de ver el producto, las tecnológicas, si hay este, nuevas tecnologías que pueden reemplazar entonces mi producto o ciertas tecnologías que pueden hacer que mi producto sea mejor. Y algunas leyes y políticas que entonces me puedan afectar el funcionamiento en un momento dado porque me restringen entonces el funcionamiento o la creación del mismo o la prestación del servicio. Por lo tanto, cuando estamos en análisis del entorno general de la empresa, vamos a diagnosticar la situación actual y futura y detectar las oportunidades y amenazas de la empresa. Para ello, se llevan a cabo tres fases. La primera fase es definir los límites, luego definimos las variables y al definir las variables hacemos el respectivo análisis y representación en un perfil. La primera fase, que es definir límites, es importante porque es la que nos va a permitir que el estudio se haga de forma correcta. Es decir, vamos a ver cuáles son las necesidades reales de la empresa. Aquí debemos entonces determinar si el análisis que vamos a realizar es porque mi empresa está a nivel local, nacional o mundial. Si mi empresa es local, no necesito hacer un análisis mundial, porque estaríamos estudiando factores que no me corresponden. Entonces, por eso es necesario que si nuestra empresa se está funcionando solo a nivel local, entonces vamos a utilizar los límites locales. Vamos a ver solamente lo que está afectando local. Y vamos a discriminar la información. Es decir, solamente vamos a tomar lo más importante de mi empresa. Ejemplo, hay leyes que contra el maltrato del menor. Si esas leyes no me afectan a mí como para funcionar, no debo entonces tomarlas en cuenta. Entonces, toda la información debemos discriminarla y tomar lo más importante. Luego, tomamos las variables, como ya lo dije, son los factores políticos, legales, económicos, socioculturales y tecnológicos. En ellos hay una serie de variables que son los que me van a afectar y la vamos a presentar de esta manera. Hacemos entonces los factores económicos y las variables que estamos entonces tomando en cuenta. Ahí vemos que algunas nos pueden afectar, otras no, y como lo dijimos, vamos a discriminar la información y tomamos solo lo más importante. Luego de que tomamos las variables, lo más importante, le damos entonces una valoración del 1 al 5. Esa valoración es un poco subjetiva porque estamos haciendo el análisis y de ahí vamos a decir si esta nos afecta o no nos afecta a la empresa.
le damos esa ponderación del 1 al 5, y al momento de obtener los valores, lo vamos a representar en un perfil que ya lo vamos a ver, y dependiendo hacia dónde se muestra el pico, es una oportunidad o es una amenaza. Si el pico me apunta hacia la derecha, es oportunidad; si me apunta hacia la izquierda, es una amenaza. Para poder entenderlo, vemos entonces que así es como vamos a representar. Tenemos mi variable, en este caso, dimensión sociocultural, los valores y actitudes. Le damos una ponderación desde muy negativo hasta muy positivo, dependiendo de cómo lo vemos según el funcionamiento de mi empresa, y lo establecemos. ¿Qué quiere decir? Que este primero me dio un pico hacia la derecha, entonces quiere decir que es una oportunidad que yo debo aprovechar. Esos valores y esas actitudes. Y así vamos viendo cada uno de ellos. Cada uno de estos puntos, dependiendo si está hacia la derecha o la izquierda, va a ser una amenaza o una oportunidad. Y de ahí, entonces, debo yo generar las estrategias que me van a permitir, entonces, poder aprovechar el mercado. Por último, y ya para cerrar, tenemos la cadena de valor. En esta cadena de valor, él la estableció Potter, y en él entonces vamos a ver las diferentes áreas de la empresa que me van entonces a mí poder determinar si estas está funcionando correctamente, y me está entonces dando la rentabilidad que yo requiero. Entonces, este análisis, como yo dije, el objetivo es mejorar la rentabilidad de la empresa. Vamos a ver entonces todas esas áreas en que está dividida la empresa y cómo se relacionan para poder entonces yo obtener las ganancias que yo estoy buscando. Hasta aquí el resumen de la clase de hoy. Espero estén claros los conceptos que hemos presentado el día de hoy, y cualquier duda, estoy a la orden a través de la mensajería de la plataforma para poder atender sus inquietudes. Muchas gracias. Feliz tarde.